Mi nombre es Julián, les vengo a hablar sobre el estructuralismo, que fue la primera escuela inspirada en Wilhelm Wundt, con el primer laboratorio de psicología. Wilhelm Wundt se basó en estudiar la estructura de la conciencia humana, tales como la introspección, y los elementos que las componen, tales como las sensaciones del ser humano y la imaginación, también teniendo en cuenta la interpretación del ambiente para la persona, y utilizando terapias psicotécnicas para medir los procesos mentales, dependiendo cada persona. Sus principales exponentes fueron Charles Darwin y William James. Se enfocó en el estudio del funcionamiento de la conciencia, la función de la mente y la toma del individuo junto a su comportamiento y vida mental. Como conceptos dinámicos está ligado al conductismo y sus propios métodos de recolección de datos. Hola, buen día. Hoy vengo a hablarles de una de las escuelas de la psicología más importantes, la cual es el psicoanálisis. Bueno, el principal exponente de esta carrera de esta escuela es Sigmund Freud, quien aportó muchas cosas interesantes a esto. Principalmente él se dedicó a estudiar la mente, a estudiar la psique de la persona. Entonces nos ofrece deportes tales como la estructura psíquica, la cual está conformada con el yo, el ello y el superyo. También nos habla acerca del principio del placer, del principio de pulsiones como el eros y el thanatos, lo que hace referencia a la vida y a la muerte. También nos habla referente a las etapas del desarrollo psicosexual de la persona, las cuales son 5 y son la oral, la anal, la fálica, la latencia y la genital. Bueno, para él investigar la mente era el todo, y él proponía terapias de asociación libre, donde él mostraba palabras, decía, y la persona era la encargada de expresar todo lo que venía a su cabeza acerca de esos temas. Él utilizó también algunas técnicas o test como el test de Warteg y el test de Rorschach. El test de Rorschach consiste en unas figuras donde la persona debe identificar y describir lo que ve en ella. Y el test del Warteg está conformado por 8 o 16 campos. Y el psicólogo en aquel momento va a aplicar la prueba. Él aplica la prueba según de 8 o 16 según lo que él quiera investigar. Le llamaba mucho la atención la representación de los sueños. No una representación de tipo vago que puede hacer cualquier persona, sino algo con un contenido más interno. Así que creó varios libros y varios métodos para identificar los sueños. También nos ofreció los mecanismos de defensa. Son una de sus principales teorías, lo cual nos indica a la persona cuando se siente en riesgo, intimidada, cómo hace y qué utiliza para poder defenderse y para poder salir de estas situaciones. Bueno, ahora voy a hablar de la segunda escuela de la psicología más importante, la cual es el conductismo. Bueno, el principal exponente del conductismo es Watson. Él propone una serie de experimentos donde la persona es un ser pasivo, al cual podemos manipularle y manejarlo para que realice lo que nosotros queramos, de cierta manera. Se dividió en condicionamiento operante y condicionamiento clásico. El condicionamiento clásico hace referencia a un estímulo y una respuesta. Bueno, el estímulo en este caso sería el objeto o lo que necesitamos para que cause la respuesta que queremos ver en la persona, en este caso. Por ejemplo, Pavlov, quien es el exponente del condicionamiento clásico, nos propuso un experimento.
él nos propuso un perrito, el cual se le colocaba alimento, pero antes de darle su alimento se le presentaba el estímulo, que era una campana, y el perrito, en el momento de escuchar la campana, empezaba a salivar. Salivar era su respuesta a la campana, pero al principio no fue a la campana sino a la comida, y eso se fue asociando hasta que llegó el momento que el perro no tenía que ver el alimento para salivar, únicamente con escuchar la campana lo hacía. Bueno, el condicionamiento operante es algo más diferente. Esto hace referencia al aprendizaje continuo de la persona, que la persona puede aprender por medio de reforzadores positivos, reforzadores negativos, castigo y un aprendizaje continuo. ¿A qué hace referencia los reforzadores positivos? Bueno, los reforzadores positivos hacen referencia a que cuando uno quiere que la persona realice la conducta, se le da algo de su agrado. Un reforzador es algo que motive a aumentar la conducta. Un reforzador negativo es en el momento que si tú quieres que la persona en este caso haga algo, se retira de él algo que le cause malestar. Es decir, tiene un deber todos los días de lavar la loza, pero el reforzador negativo es retirar ese deber. Entonces tú dices, haces toda la tarea y ya no tienes que lavar la loza. Ese es un reforzador negativo. Y en el caso del castigo, es algo negativo, como pues todos lo sabemos, la palabra lo dice, un castigo. Y para recolectar información, el conductismo utiliza muchas pruebas y test muy medibles, ya que pues el conductismo se interesa principalmente en la conducta observable. Es muy científica y todo debe ser muy riguroso. Entonces utiliza pruebas psicotécnicas como el 16PF, como prueba para la personalidad, el test de Wechsler, que evalúa diferentes funciones, y entre otros. También utiliza el Wartef, al igual que el psicoanálisis, pero su interpretación es de una manera completamente diferente. Mi nombre es Yurle, el día de hoy voy a hablarles de la escuela cognitiva. Esta escuela se dedicó al estudio de los procesos mentales, la percepción, planificación y extracción de inferencias. Sus principales exponentes fueron Jean Piaget y Brunner. Es la mezcla entre el psicoanálisis y el conductismo, interesándose en los procesos mentales. Aplica técnicas, pruebas psicotécnicas y tests con el fin de identificar el proceso mental de cada individuo en términos de inteligencia. Esta escuela habla de la naturaleza humana, que es intrínsecamente buena y con tendencia innata a la autorrealización. Podemos observar la pirámide de Maslow de las necesidades. El ser es único y libre, naturalmente bueno y sensible. Sus principales exponentes fueron Abraham Maslow y Carl Rogers. Aplican terapias motivacionales e inspiradoras, como la terapia centrada en la persona de Rogers. Para ellos la persona no era un paciente, pues se denominaba cliente, con quien hablaban de una manera semejante. Característica, ¿qué quiere decir la escuela Gestalt? Son los conceptos de asimilaciones que hacen que la mente relacionen, interactúen, establecen niveles para su definición. Las diferencias podemos decir que son todos los niveles del desarrollo humano, como el pensamiento integral y el pensamiento productivo. Podemos hacer ejercicios mentales como olfatos, como los escucha, y entre paréntesis podemos decir que la Gestalt es la perfección de la mente, todo lo que nosotros percibimos, En conclusión, podemos decir que la escuela Gestalt es todos los pensamientos que tenemos cada ser humano, los pensamientos como integrales, todo lo que nosotros pues pensamos, los pensamientos productivos, lo que queremos hacer, y podemos hacer ejercicios mentales para la perfección de la mente.